¿Qué fue el reinado del terror en la Revolución Francesa? El reinado del terror fue el periodo comprendido entre septiembre de 1793 y julio de 1794, en el que la Revolución Francesa alcanzó proporciones autoritarias y dictatoriales, siendo considerado uno de los peores, si no el peor, periodos de la historia de Francia. Tras la caída de la Bastilla en 1789 y la posterior aceptación del rey Luis XVI para colaborar con los revolucionarios, se formó una Asamblea Nacional Constituyente, que se encargaría de redactar una constitución para Francia, además de ejercer la función de legislador. Poder hasta su aprobación. La idea era hacer de Francia una monarquía constitucional como Inglaterra. Sin embargo, había quienes estaban en contra, prefiriendo una república. Aquí comenzaron a organizarse dos grupos principales entre los revolucionarios. Los jacobinos fueron los revolucionarios más radicales y utópicos, contrarios a la continuidad de la monarquía. Tenían el apoyo de los sans-culottes, los proletarios parisinos. Los girondinos, quienes junto con otros grupos minoritarios fueron los revolucionarios más moderados y conservadores, eran más abajo a tierra que los jacobinos. Muchos abogaron por mantener la monarquía en forma constitucional, pero otros abogaron por establecer una república. En una fría noche de septiembre, en la turbulenta Francia del siglo XVIII, se inició uno de los episodios más sangrientos y terribles de la historia, el terror. En medio de la Revolución Francesa, un grupo de radicales tomó el control del país y comenzó una campaña despiadada de violencia y represión contra cualquiera que fuera considerado un enemigo de la revolución. Miles de personas fueron ejecutadas, ya sea por guillotina o por otros medios brutales. La sangre corría por las calles, la gente temía por sus vidas y los horrores de la guerra civil se hacían cada vez más evidentes. El terror fue una época oscura y aterradora, en la que el pueblo francés se vio sumido en el caos y la anarquía. Cualquiera que fuera considerado un enemigo del régimen revolucionario estaba en peligro, sin importar su posición social o su historial. Incluso aquellos que habían apoyado la revolución en sus primeras etapas podían ser condenados a muerte si se creía que habían traicionado la causa. El terror fue una muestra de lo que puede suceder cuando una revolución se sale de control. El deseo de cambio y reforma se convierte en una obsesión por el poder y la eliminación de cualquier oposición. La Revolución Francesa fue un momento de esperanza y cambio para el pueblo francés, pero también fue una época de violencia y sufrimiento. Definitivamente el terror de la Revolución Francesa fue un periodo de horror y violencia que sacudió al mundo. Fue un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden transformarse en una pesadilla cuando el deseo de cambio se convierte en una obsesión por el poder y la eliminación de cualquier oposición. Debemos recordar los horrores del terror para que nunca más se repitan en la historia de la humanidad. Este fue un periodo marcado por ejecuciones de opositores políticos sin juicios justos por crímenes contra el pueblo, con muchos casos de personas inocentes que no tenían nada que ver con los problemas que estaban sucediendo.